¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy vamos a conversar con Alfredo Paseiro. Alfredo es el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, pero además es una figura importante en el Consejo Agroindustrial. Hay una ley de fomento agroindustrial que ha tomado elementos de lo que en su momento planteó el Consejo Agroindustrial argentino, pero bueno, está tomando un poco estado parlamentario y queremos saber dónde estamos parados al respecto, cuáles son los aspectos en los que ha habido consenso y cuál es la visión que tiene Alfredo Paseiro respecto a los futuros avances de un tema que, digamos, también genera polémica adentro del sector, donde hay una grieta, yo diría, desagradable entre distintos eslabones de la cadena que no es muy conducente en este momento. Digamos, hay, digamos, desde sectores de la producción, no de manera masiva, pero hay elementos que se los ve en redes sociales y demás, con una queja continua respecto de los otros actores de la cadena. Están siempre pensando que alguien se llevó el queso del productor. Bueno, creo que este debate es necesario consenso dentro de la cadena y al mismo tiempo empujar para que en el contexto que sea se pueda avanzar. Es una buena noticia que esté en el Congreso ya en debate incluso con la participación del oficialismo, del Frente de Todos, de un tema que compete a toda la cadena agroindustrial. Después de conversar con Alfredo Paseiro, vamos a hablar con Luciano Lecumberri. Es el gerente de desarrollo de UPL, una de las compañías importantes en el mundo de la tecnología, de los insumos, y en este caso vamos a hablar sobre un producto que presentaron el año pasado, recuerdo que en Expoagro, que nos llamó mucho la atención, algo hemos hablado, se trata del SEBA o SIBA, que es un polímero a partir del almidón de maíz que, bueno, se está ofreciendo como un agente de hidratación o de retención de agua, algo que realmente es muy sugestivo, muy interesante y que lo vimos también en Paraguay hace unos días en la exposición Innovar. Veremos cuáles son los avances que nos puede contar Luciano Lecumberri al respecto de este producto atractivo y al que le vemos una perspectiva importante. Luego conversaremos con Gabriel Duranti, es el titular de Dusen, una compañía especializada en especialidades, tanto en semillas como en especias. Es una paleta de productos amplísima y en todos el desarrollo de Dusen ha sido muy interesante. Han tenido que crear tecnología, adaptar cosas de afuera para permitir que todo esto vaya evolucionando y generando actividades nuevas en el contexto de lo que es el sector agroindustrial argentino. Y como siempre estará Jorge Castro con su visión respecto a lo que pasa en el mundo vinculado con el sistema agroalimentario argentino. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron.
Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, conversando con Alfredo Paseiro. Alfredo, además de ser un poco la voz autorizada en la institucionalidad en semillas, forma parte del Consejo Agroindustrial y el Consejo está a la espera de que avance la Ley de Desarrollo Agroindustrial presentada en el Congreso. Así que, Alfredo, esta semana que tuvimos noticias coyunturales que implican digamos, alguna mejora pretendida por el gobierno y reclamada por el sector, pero bueno, son mejoras así. Me parece que lo importante es pensar el contexto global y eso es la ley agroindustrial. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, sí, primero poniendo en contexto, ¿no? Los paliativos que desde economía se están dando con, digamos, corregir un poco el tipo de cambio, pero no son más que eso, ¿no? Y bueno, también bienvenido sea. Respecto de las expectativas de que esta nueva presentación que hizo el diputado Casareto junto a otros diputados del Frente de Todos, estoy hablando de la Ley de Fomento Agroindustrial, que fue trabajada, mejorada también con lo que es la oposición, en particular un trabajo muy activo del diputado Burjaile y otros, hicieron una primera reunión informativa a los distintos bloques de las dos comisiones, estoy hablando de Industria y de Agricultura, y ahora faltaría ya una reunión a ver si se puede tener algún dictamen, incluyendo a la Comisión de Presupuesto. Recordemos, si te parece, algunos de los beneficios para ir rápidamente. La primera mejora es que se le restó burocracia, y eso es muy bien recibido, porque de lo contrario estas cosas generan mucha carga administrativa, ¿no? Para acceder a estos beneficios. Beneficios que van a ir en línea de amortización acelerada de todos los bienes que se incorporen. Esa amortización está prevista en 2 años. Novedades respecto de los bienes, por ejemplo, ahora entrarían las cuestiones o las mejoras habitacionales al trabajador rural, en los predios productivos. Después tenemos correcciones de distorsiones en lo que es IVAs diferenciales, en las producciones en particular de cerdos y aves. En el caso de, digamos, el tributo de ganancias por tenencia, y por tenencia, en el caso de engorde de faena, ahí se quitaron los kilos y se mantiene el beneficio de no liquidar ganancias o no calcular ganancias hasta que no se realice el bien. Algo que omití decir que la propuesta de este proyecto es directamente por 10 años, porque también le dan, digamos, mucha visibilidad a las economías regionales, a la floricultura o la forestal, bueno, actividades que llevan muchos años de producción. Se mantienen los 5 indicadores de incrementalidad, pero se quita la línea base, y lo que tendría que hacer el productor, digamos, que accede a los beneficios, es mostrar algún incremental en 2 años en los indicadores de volumen de ventas, producción física, exportaciones, cantidad de personal contratado e inversiones realizadas. Después hay novedades en lo que hace al primer empleo respecto de las cargas tributarias y patronales, y también algún incentivo para las pymes en las primeras exportaciones. Esta es un poco la síntesis. La verdad es que hay mucha expectativa en un año como este, tener algún fomento, digamos, algún incentivo, en particular todo lo que es IVA y la cuestión fiscal para el pequeño productor, para la pyme, es capital de trabajo, Héctor. Por supuesto, ¿no? Es tremendo porque además hay IVAs que se van acumulando y que son de imposible recuperación y eso la inflación misma los va licuando y eso castiga a todos, a los proveedores y a los productores en última instancia. Lo que es interesante es que se colocó por lo menos en agenda el tema del desarrollo agroindustrial y que acá ha habido un trabajo parlamentario que involucró a distintas fuerzas políticas. Eso es un poco sin rasgarse las vestiduras o sin hacer una parafernalia de esto, pero es como que en un contexto de tanta pelea y de tanta grieta podemos percibir un avance, ¿no es cierto?
Nos tiene que motivar. Si esto, a ver, vamos a hacerlo en términos de proceso. Las comisiones deberían dar un dictamen y ese dictamen debería ser tratado en el recinto y ver si tenemos por lo menos la media sanción en diputados. Todo esto nos tiene que motivar como sector a seguir trabajando con objetivos comunes, de forma coordinada, sin perder las identidades. Sabemos que el Consejo Agroindustrial hizo un gran trabajo, Barbechando lo mismo, otras instituciones de economías regionales, pero insisto en esto, cada uno tiene su identidad, pero tenemos que buscar ese denominador de bien común. Esto, insisto, es una ley de fomento, después quedarán otras leyes que tienen que corregir y mejorar la competitividad de la agroindustria en su conjunto. Hay un reclamo y sabemos que hay lo antes que pueda y que la economía permita corregir que estamos hablando de derechos de exportación y tipo de cambio. Eso no está contemplado en este proyecto de fomento, pero es una materia pendiente para el sector. Y yo diría que va a ser un punto de partida en el debate frente a los cambios políticos que se avecinan. Me parece que está muy, digamos, efervescente el debate sobre retenciones y sobre tipo de cambio diferencial. Es algo que no va más y que esta mejora que se anunció esta semana para el tipo de cambio de varios productos, empezando por la soja, es algo que está marcando que no podemos seguir con semejante brecha. Totalmente, o sea, hoy un tipo de cambio con 100% de diferencial, digamos, nos resta competitividad y en algunos casos, o en muchos casos, rentabilidad. Por eso estos anuncios del Ministerio de Economía, a esta vez incluyendo a lo que son las economías regionales, después hay que ver los anexos y quienes entran. Por ejemplo, en el caso de semillas estamos pidiendo que también las exportaciones que se dan desde Argentina, producto de la contratación, accedan a estos beneficios. Pero volvemos, las correcciones de todas las distorsiones que producen tipo de cambio y derecho de exportación es una materia que la agroindustrial va a tener que continuar trabajando durante este gobierno y a partir del cambio de gobierno el 10 de diciembre. Una pregunta delicada que te quiero hacer es esta. A mí me parece que se ha dado un paso fundamental en poder avanzar con esta ley en comisión en el Congreso, en diputados. Pero hay como disidencias internas y además uno ve en las redes sociales y demás que desde las bases productivas del sector, digamos, de las entidades, de los productores en sí mismos, se ve esto con un poquito de recelo, como que hay sectores de la agroindustria que están por ahí en otros segmentos de la cadena de valor, están pujando por algo que les conviene a ellos, pero no tanto a los productores. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Yo creo que hay dos factores para estos comentarios, sobre todo en redes, como bien decís. En algunos es tal vez la falta de información en detalle de los beneficios que da esta ley, que hablaba que iba a beneficiar a actividades muy concentradas, todo lo contrario, en el artículo 1, pero lo pone explícitamente y habla de las micropymes, las pymes, de las economías regionales, es decir, está escrito dentro del proyecto. Y el segundo elemento, no hay que obviarlo, hoy estamos atravesados ya por una agenda electoral, política, entonces también hay miradas de decir, bueno, ¿cuál es el sentido de que salga una ley promovida por este gobierno? Y ahí, de nuevo, acudimos a lo que es el trabajo en comisión y decir, si esta ley es buena para el sector, que la mejoren, oficialismo, oposición, y bueno, que permita, de nuevo, motivar a la agroindustria para continuar reclamando y gestionando o llevando proyectos para no perder o no continuar perdiendo competitividad. Pero me parece que son esos dos elementos, ¿no? No hay mucho conocimiento desde lo técnico, desde el Consejo y desde Barbechando dimos visibilidad a los beneficios, esquemas muy simples, y después la cuestión política, ¿no? de un año de elecciones. Muy interesante todo lo que nos estás contando y tomo también esto que deslizaste sobre la cuestión del tipo de cambio para la exportación de semillas, que me parece que es un tema clave porque la Argentina ha logrado generar un nicho muy, muy interesante con un producto
que es de altísimo valor agregado, es conocimiento puro y conocimiento argentino, tanto en el desarrollo genético como en la forma de producirlo y toda la logística que eso implica. Y no puede ser que que quede relegado, por ejemplo, la semilla híbrida de maíz respecto al maíz. Si el maíz va a tener $1 de 300, la semilla no puede tener $1 de 209. Esa es un poco la idea, digamos, captar estos beneficios. Ayer tuvimos una actividad desde ASA, haciendo el inicio de cosecha de semilla 2023, con participación de autoridades nacionales, provinciales, y pusimos en valor, la UATRE también estuvo, un trabajo que lo hacemos en 15 provincias, con más de 26.000 trabajadores de manera directa, con inversiones millonarias en plantas, en programas de investigación, en laboratorios. Entonces creemos que Argentina tiene condiciones para hacer producción en contrastación. El año pasado realmente fue un mal año, pero ahora, bueno, vamos por la revancha. Entonces, toda exportación que pueda hacer la industria semillera, acceder a estos beneficios y continuar dando competitividad al mercado interno. Muchísimas gracias, Alfredo Paseiro, por contarnos lo que está pasando en el debate parlamentario sobre la ley de fomento agroindustrial, más las otras cuestiones que estuviste planteando aquí en el campo de la industria verde. Te agradecemos mucho y te convocaremos próximamente para seguir con el tema. Gracias, Héctor y equipo, por darnos la oportunidad de contar todo lo que hacemos. Y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso, te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en galicia.ar/empresas. Galicia, siempre junto al campo. Surcos, agroinnovación en red. Continuamos en el campo de la industria verde y ahora metiéndonos en esas tecnologías que nos gustan, novedades. Hace un año se presentó en Expoagro y dijimos que nos había parecido uno de los productos fuertes, el ceba. El ceba es un agente, mejor lo va a explicar Luciano Lecumberri, de UPL, gerente de desarrollo de UPL, con quien vamos a conversar sobre esto. ¿Qué es el ceba y para qué sirve? Buen día, Héctor, ¿cómo te va? Gracias por la invitación y por dejarnos contar un poco qué es ceba. Ceba lo vamos a escuchar nombrado en Argentina como ciba y en España como ceba, pero en sí es el mismo. Estamos hablando de un producto acondicionador de suelos que sirve para principalmente retener el agua en el suelo y dejarla disponible para la planta, que es uno de los insumos más importantes que obviamente necesitamos para la producción, el agua. Si lo sabremos este año. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona para retener agua? Bien, el producto es a base de almidón de maíz, es un producto que en Argentina ya está registrado y que está registrado también como producto orgánico, porque es a base de almidón de maíz, un producto natural. El producto lo que hace es retener el agua de lluvia principalmente. Muchas veces nos preguntan si tiene la capacidad de sacarle el agua al suelo y en realidad no. Siempre, a veces hablamos de que es como un tanquecito de agua que almacena el agua acumulada de la lluvia y muchas veces cuando hay precipitaciones demasiado abundantes nosotros tenemos pérdida de lixiviación del agua que penetra por el suelo y se va a las napas, y en este caso el producto lo que hace es absorberla. Tiene la capacidad de aumentar su peso hasta 400 veces, o sea, absorbe agua hasta 400 veces el tamaño de su peso y lo va liberando. ¿Sí? 1 gramo de producto, vos le echás agua y retiene 400 gramos de agua. Exactamente.
Esa es la capacidad del producto. Y lo que hace es que la planta no tenga en ningún momento un estrés hídrico porque continuamente tiene una base para poder sacarle agua continuamente y reproducir células y crecer. Y tiene una ventaja adicional, es que también tiene la capacidad de no solamente captar el agua, sino la solución del agua. Todos los nutrientes móviles, por ejemplo, como el nitrógeno, que tienen la capacidad también de perderse con la lixiviación, quedan retenidos en el agua y quedan retenidos en el SIVA, y lo que hace es, después este producto lo deja disponible para la planta y la raíz principalmente lo toma, no solamente el agua, sino la solución, incorporando nitrógeno también a la raíz y a la planta. Luciano, estas cosas que las planteas así en términos conceptuales, ¿están amparadas en documentos científicos, en investigación que han hecho ustedes u otras instituciones? Sí, mira, nosotros venimos trabajando, este producto originalmente es de Estados Unidos, la empresa lo compra, la empresa UPL es una empresa india que compra este producto y lo empieza a investigar en India principalmente, en cultivos, en diferentes cultivos, y nosotros en Argentina hace ya 3 años completos que trabajamos con el producto investigando a campo, porque muchas veces, como vos mencionabas, el concepto viene del extranjero y nosotros necesitamos validarlo en nuestros cultivos y en nuestras condiciones ambientales argentinas. Y nosotros trabajamos en 3 años, trabajamos en cultivos diferentes, como por ejemplo la papa, el tomate y el maní. En principio el producto ya está registrado en estos 3 cultivos. Y también lo hicimos en diferentes tipos de suelo, porque obviamente un suelo arenoso tiene el agua mucho más disponible que un suelo arcilloso, porque los coloides de la arcilla retienen un poco el agua. Y lo que descubrimos también es que en diferentes tipos de suelo el producto funciona muy bien entregando y dejando disponible el agua hacia la planta. O sea, no encontramos grandes diferencias de que sea más eficiente en suelo arenoso que en suelo arcilloso. Descubrimos que era muy parecido en todos los tipos de suelo que tenemos en Argentina. Podemos decir en la zona pampeana suelos más arenosos, suelos del norte de Buenos Aires suelos un poco más arcillosos y obviamente en el norte de Argentina, en Tucumán, suelos un poco más franco-limosos. Comentaste que entonces los primeros desarrollos fueron en productos más intensivos como papa, tomate, luego maní. ¿Qué pasa con la producción extensiva, con grandes cultivos? Bien, Maíz. ese es el trabajo, claro, ese Héctor es el trabajo que estamos haciendo actualmente. Estamos trabajando en el cultivo de maíz, en el cultivo de soja, pero principalmente en el cultivo de maíz, donde en Argentina la potencialidad de producción en la zona central del país del maíz, estamos hablando de 12, 13 toneladas, donde el agua y los nutrientes son un tema importante o limitante. Y obviamente, como toda empresa, los mercados siempre son más importantes de cultivos extensivos y donde también estamos buscando características adicionales del producto. Y entro un poquito en este sentido. El producto al hidratarse hace como una expansión dentro del suelo. Lo que estamos buscando como característica es de alguna manera, la ruptura de estructuras o de compactaciones que se pueden haber generado en los últimos años por la siembra directa, por el paso de las maquinarias y sin rotura de suelo, se generaron algunas compactaciones. Estamos trabajando en este sentido porque creemos que el producto, al expandirse dentro del suelo, puede generar grietas y estas grietas desestructura estas compactaciones y lo que hace es que la raíz tiene la capacidad de poder explorar mucho más. Estamos acostumbrados a ver cultivos aéreos, ¿no? Siempre la parte aérea, pero también nos preocupamos mucho por lo que pasa por debajo del suelo. Y en este sentido las raíces son importantes y también una de las cosas como ventaja comparativa, al ser almidón de maíz, este producto se va a ir degradando en el cultivo. En los 6 meses del cultivo el producto se degrada. ¿Por qué? Porque termina siendo alimento de los microorganismos por ser almidón de maíz. Entonces los microorganismos los van degradando y a su vez también mejora la microflora del suelo, haciendo un producto extremadamente natural. Estás alimentando bacterias. ¿Cómo se aplica o cuáles son las líneas de trabajo en las que están pensando? Bien, ese es un tema extremadamente importante a destacar porque cuando nos imaginamos que este producto tiene que ir al suelo, tiene que ir abajo y muy cercano a la raíz,
porque cuando se Claro. hidrata, no es como el agua que tiene capaz de movilizarse a diferentes lugares, donde queda el producto se hidrata, entonces tiene que estar lo más cercano a las raíces. En papa hicimos el equipo de marketing desarrolló un sistema de aplicación que se pone en la máquina, donde tiene un sistema de chevron para distribuir el producto con caños de bajada, donde se pone la papa y al lado va cayendo el producto SIVA. Esto es para cultivos extensivos. En el caso de intensivos, perdón. Para el caso de tomate, en casos de trasplante, se pone abajo del plantín. Es muy fácil en el caso de tomate. Y para el caso de cultivos extensivos, lo que estamos viendo es ayudándonos con los dobles sistemas de fertilización, donde aprovechamos un canal para poner el fertilizante y otro canal para poder poner el SIVA lo más cercano de la semilla y donde va a estar la raíz, obviamente. Y después esperar que llueva o que se riegue. Claro, bueno, eso es un tema extremadamente importante que lo discutimos al principio, porque como vos mencionaste y hablaste de la sequía al principio, de que hoy nos impactó muchísimo en Argentina, nos imaginamos que es un producto que va a beneficiar cuando haya mucha sequía. Y en realidad lo que descubrimos es que beneficia mucho cuando tenés muchas lluvias. Y esto lo vimos en papa. Cuanto más regamos, podemos darle más agua disponible a la planta, pero también podemos perder muchos nutrientes móviles como el nitrógeno. Entonces, al tener esta solución y retener el agua con esta solución de nutrientes, hace que la potencialidad de rendimiento se incremente. Entonces, descubrimos que cuando tenemos años normales a lluviosos, el producto se manifiesta muchísimo mejor que cuando tenés años de sequía como el que tuvimos ahora, ¿no? Pero siempre comparando con un testigo, obviamente va a ser mucho más beneficioso, pero como vos mencionaste al principio, necesita del agua de lluvia para poder absorberla. Luciano, ¿qué recepción han tenido por parte de los productores? ¿Cómo estamos en la fase comercial, digamos? Sorprendidos, Héctor, sorprendidos porque cada vez nos entusiasmábamos más con este tipo de productos y tecnologías. Para que tengas una idea, se pensó en un lanzamiento de unas toneladas al principio en el cultivo de papa, donde el producto se vendió y se consumió enseguida. Hicimos un segundo embarque el equipo marketing y ventas hizo un segundo embarque de productos porque eso se trae de India. Se vendió ese segundo embarque y se llegó a traer un tercer embarque para el cultivo de papa. Entonces, imagínate la ambición de una compañía en un lanzamiento donde dice voy a vender, por ejemplo, 10 y termina trayendo 3 veces más de lo que se imaginó. Y esto hace a que es un producto diferente, innovador y donde los resultados son extremadamente buenos, pero como estamos impactando en un insumo para la planta, que es el agua, y que es un insumo escaso de alguna manera, el impacto fue muy bueno. Nos sorprendió cómo el productor lo fue adaptando y aceptando como tecnología innovadora. Te comento que estuvimos en Innovar, en la exposición de tecnología agrícola de Paraguay, hace 2 semanas, y allá vimos que era el producto estrella en el stand de UPL con demostradores y demás, y allí el mercado grande que se les está abriendo es el forestal, aunque también Exacto. están apuntando a los cultivos. Sí, es muy bueno aclararlo porque en realidad es un producto que es para cualquier planta. Como si decimos que el agua es para hacer crecer cualquier planta, este producto es también para cualquier tipo de planta y a eso vamos. Obviamente entramos en cultivos donde el mercado son importantes, pero conceptualmente es para cualquier tipo de planta, ¿no? Muchísimas gracias, Luciano Lecumberri, gerente de desarrollo de UPL, por contarnos todo esto sobre SIVA. Vamos a empezar a pronunciarlo correctamente en términos nacionales. Y bueno, seguiremos atentamente esto, que nos parece que realmente es un producto que va a tener un impacto muy grande. Será hasta prontito. Héctor, muchísimas gracias y gracias por ayudarnos a compartir esta información y a disposición para cuando necesites algo. La seguiremos, será hasta pronto. Y nosotros también seguiremos aquí en el campo, la industria verde. Ya volvemos. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Metalúrgica Repiso,
Empresa con más de 30 años fabricando sinfines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Ahora nos vamos a meter con las especialidades de la mano de Gabriel Duranti, titular de Dusen, una empresa que ha desarrollado en los últimos años una parafernalia de productos especiales, de semillas de distintas características, de distintas especies, con una inversión muy fuerte en plantas de procesamiento, de logística. Así que queremos saber cómo están las cosas en este momento. Gabriel, ¿cómo está yendo esta campaña que ha sido muy difícil para todos los productos prácticamente? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? La verdad que este es un año muy complicado. A ver, no vamos a abrumar a la gente repitiendo lo que se repite permanentemente de la niña, pero es un año muy difícil. Nosotros, como siempre, como vos ya sabés, después de tantos años de estar juntos, de que conversamos, yo soy estoy enfermo de optimismo y siempre le meto para adelante, como hacen todos los productores de la República Argentina, que más allá de lo que dice el servicio meteorológico o el pronóstico meteorológico, nosotros seguimos metiéndole para adelante. Al punto que, mirá si le metemos para adelante, que acabamos de comprar el segundo de Stoner, o Stoner, algunos lo conocen, que es un aparato, no es tan aparatito, pero es un aparato que nos permite retirar la piedra y la arena de las semillas, de las hojas, el segundo. Con esto nosotros aseguramos muchísimo la calidad del producto final. Estamos armando una tercera línea de procesamiento, ya tenemos la línea de procesamiento de chía, tenemos el procesamiento de sésamo y ahora estamos haciendo una tercera línea de procesamiento para poroto mung, poroto alubia, poroto mung y maíz pisingallo. Le estamos metiendo, acabamos de terminar alguna de las siembras, la chía viene muy linda, en el norte se sigue sembrando, el ají está viniendo bien, por suerte la lluvia mejoró y recuperamos algo el cultivo, el pimentón también viene bien, no vino bien el anís, sacamos poco, ni te digo el coriandro y el lino, el coriandro nos fue pésimo, el poroto fue mal, pero bueno, metiéndole, vos ya sabés cómo somos, cómo es esto, cómo es el campo, hay que transmitir un poco de optimismo. Gabriel, comparto el optimismo, en eso estamos, es una de las cosas que nos une y por las que nos da gusto siempre conversar contigo. Está bueno porque cuando empezás a mencionar los productos con tanta naturalidad, uno se sorprende porque estás hablando de cosas que muchos hemos visto muy poco o no hemos visto nunca, desde el poroto mung, ají, sésamo, y encima con plantas o con líneas de proceso que hacen cosas muy especiales, como retirar la arenillo, la piedra o lo que sea en un proceso necesario de limpieza de estos productos. O sea, no sé de dónde te nutrís de esta información tecnológica, dónde están esos desarrollos, quién los hace. Bueno, mira, Héctor, nosotros somos tipos inquietos, entonces viajamos, investigamos, vemos, leemos, vamos a ferias, conversamos con uno, con otro, copiamos, vemos.
aprendemos de la gente que sabe. Hoy la República Argentina exporta perejil deshidratado, Dusen exporta perejil deshidratado, perejil, Argentina exporta perejil. Bueno, nosotros ahora estamos tratando de incorporar tecnología para deshidratar perejil, no con el método convencional, que es el método de quemar gas, sino a través del proceso de microondas. Vos un proceso de microondas para deshidratar a vos tiene un montón de ventajas. No pierde color, no tenés daño mecánico. Bueno, es toda una tecnología nueva, hay que implementarla, hay que aprender a usarla, pero es una tecnología que en el mundo se está usando. Es una forma de deshidratar mucho más limpia, mucho más eficiente. Hay que animarse, hay que meterle, hay que invertir. No son unas inversiones estratosféricas. Otra de las cosas que queremos hacer es, como nosotros en la planta de procesamiento tenemos tanto descarte, porque procesamos muchísimas toneladas, miles de toneladas, y todo lo que es el descarte, nosotros ahora estamos viendo un proyecto para extrusarlo y eso darlo de forraje para animales, incorporándole o un poco de maíz o un poco de alfalfa, y tratar de que no quede nada que no se pueda utilizar. Compost. Hoy te tenés que integrar, los costos son está todo muy finito. Argentina está lejos de los mercados centrales, los fletes bajaron un poco, pero sigue siendo todo un tema en las commodities y en los granos, el tema del flete. El tipo de cambio no para la exportación no está ayudando mucho, los costos están en un dólar que no es lamentablemente el oficial, pero bueno, tratamos de ver. Vos sabés que yo viajo, voy a Paraguay, en Paraguay producen muchísima chía, muchísimo sésamo. Queremos ver también de pelar el sésamo acá en Argentina. Mirá, hay una cosa que ocurre en nuestro país. Argentina ahora está produciendo mucho sésamo. El sésamo que producimos nosotros es sésamo natural, sésamo integral. Ese sésamo lo mandan a Paraguay, en Paraguay lo pelan y lo vuelven a traer para acá. Y vos decís, ¿cómo no podés hacer eso en Argentina? Bueno, hay algunos inconvenientes. Necesitas mucha agua, en los lugares donde se hace sésamo tanta agua no hay, la energía acá no es barata. Estoy hablando de lo que es el norte argentino, porque yo en Argentina, en Buenos Aires, pago una luz y en Salta pago 7 veces lo que pago en Buenos Aires. Entonces, pero es a través del trabajo, a través de la prueba, a través del asesoramiento, a través de contratar a gente que sabe, que conoce la puesta en marcha de las máquinas, cómo es que nosotros estamos haciendo todo lo que seguimos haciendo. Lo que pasa, Héctor, que vos me conocés de cuando yo arranqué, que yo arranqué con una balanza, una cuchara de acero inoxidable y un palanganón rojo. Eso fue hace 20 años, porque este año la empresa Dusen cumple 20 años. Y vos me conocés de esa época y me viste evolucionar, viste cómo me quedé pelado, cómo engordé, cómo sumé canas, cómo generé problemas, pero sigo siendo el mismo Gabriel de siempre, el que anda en su mismo autito, el que todavía le sigue metiendo para adelante. Y bueno, así soy yo. Y así es Dusen, y así es DMC, y así somos los empresarios argentinos, metedores. Es así y por eso nos da gusto hablar con vos. Si tenés que hacer una especie de podio de los productos especiales tuyos, ¿dónde están puestas las mayores expectativas? ¿Con cuáles te ha ido mejor? ¿Con cuáles me ha ido mejor respecto de las especias o de las semillas? De especias por un lado y semillas por otro. Si tuvieras que hacer un ranking. Las especias las especias siempre nosotros fuimos muy fuertes en lo que es pimentón, anís, ají, orégano. Eso siempre fuimos muy fuertes. Ahora estamos siendo muy fuertes con la nuez moscada, porque también el perfil nuestro un poco cambió desde el momento que la empresa se transformó en libre de gluten.
nosotros sacamos todo lo que es la línea, todas las especias, tanto al por mayor como un ingrediente para la industria, como la línea retail nueva que pusimos el año pasado, ya el anteaño, porque ya con la pandemia ya no sé ni en qué año vivimos, en el 2021, esa línea está andando muy bien, la verdad que está andando muy bien. El libre de gluten nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado mucho que también a la planta la hemos hecho libre de alérgenos. Por eso yo no trabajo más fruta seca, no trabajo nada que pueda generar alergia, además del gluten. Y en las semillas estamos muy bien con el sésamo, muy bien con la chía. Nuestros clientes están muy contentos, nosotros estamos en pleno proceso de certificación de la norma FSSC 22000, que esa es una norma parecida a la BRF para entrar en retail, y todos nuestros clientes que están exportando a Europa, Estados Unidos y Asia están muy contentos con nuestro trabajo. Lógicamente hemos tenido que sacrificar alguna línea de trabajo que fueron las frutas secas, que no las podemos trabajar más, pero bueno, tampoco representaba tanto en la facturación de tanto ni de Dusen como de DMC. Fantástico lo que nos estás contando, nos sumergís en un mundo, cada vez que hablamos contigo nos pasa todo esto, ha sucedido en estos 20 años, pescaste la onda en su momento y no paraste hasta el día de hoy y seguís. Felicitaciones por todo esto y por plantear los problemas y plantear las quejas, pero con la convicción de que hay que seguir adelante y que las cosas se van a ir allanando. Ese optimismo es contagioso, necesario y por supuesto lo compartimos. Será hasta muy prontito, Gabriel. Bueno, gracias Héctor, gracias ahí a los chicos y como siempre a disposición tuya y de los oyentes. Muchas gracias y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. BASF, we create chemistry. Nuevo encuentro con Jorge Castro y Jorge, quisiera por ahí conocer tu opinión y la información que tenés sobre lo que ha significado el clima en esta campaña agrícola en la Argentina. Mira, Héctor, se puede resumir la situación en estos términos. La sequía 2023 ha provocado un daño a la producción agroalimentaria argentina de extraordinaria magnitud, ha provocado una auténtica catástrofe. Se puede estimar los daños ya producidos por la sequía en la Argentina a 4 o 5 puntos del Producto Bruto Interno. Por eso es que hay la estimación proveniente de todos los centros de investigación y de los principales exportadores argentinos, en el sentido de que este año las pérdidas provocadas por la sequía van a implicar que la Argentina va a disponer de menos de 20.000 millones de dólares o más en los que se refiere a las divisas genuinas que recibe por sus exportaciones agroalimentarias. Esto tiene que ver con el hecho de que la única fuente de provisión significativa de divisas que la Argentina tiene es el sector agroalimentario, y ha experimentado esta situación, auténticamente situación de catástrofe provocada por la sequía. Esto coloca al país en una situación de emergencia y obliga, entre otras cosas, a pensar, qué es lo que ya ha comenzado a ocurrir, que el Fondo Monetario Internacional hay que pedirle una ampliación de su crédito en 10 o 15 mil millones de dólares, precisamente porque acá lo que ha sucedido
no es otro daño, otra crisis de carácter macroeconómico. Acá lo que ha sucedido es un hecho de la naturaleza imposible de prever, ante todo por su magnitud, y que afecta directamente a la situación económica del país. Y esto está además con el horizonte de un año electoral, de un fin de ciclo seguramente que va a tener el peor remate esperable. Claro, pero esto no afecta solo al actual gobierno, esto afecta al país, al actual gobierno y al que viene. Acá hay una cuestión de emergencia nacional que se impone ante toda otra consideración de carácter político o electoral. Muy interesante tu comentario, Jorge. Vamos a estar muy alertas para ver la evolución de esto en un año tan crítico, donde por otro lado hay cierta rigidez en todo lo que tiene que ver con la cuestión fiscal, cuyo frente se va a ver severamente afectado y va a ser lo que más impacto va a sufrir. Así es. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Metalúrgica Repiso, empresa con más de 30 años fabricando sin fines, chapas arandas, turbos rolados, estándar y a medida, bateas, tolvas y repuestos para cosechadoras. Fabricamos estructuras metálicas tanto en chapa como acero inoxidable, utilizando equipos de última generación con capacidad para la realización sobre planos o según muestras. Metalúrgica Repiso. Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Comentarios respecto a las medidas que se conocieron esta semana y que ya, bueno, están en boca de todo el mundo. Cualquier mejora tiene que ser aceptada, pero sin resignar los elementos centrales, las grandes banderas, que compartimos entre muchos o entre todos dentro del sector, con diferentes matices y con diferentes propuestas de caminos o del camino a seguir. Mi opinión, que la he vertido muchas veces en este programa, es que tenemos que salir lo antes posible de las dos grandes lacras que están impactando en el sector agroindustrial argentino: retenciones y diferencial cambiario. El problema de la brecha cambiaria es tremendo. Ahora se achicó a la mitad. Uno puede decir que eso es muchísimo, que está bárbaro. Bueno, yo diría que lo que está remarcando es el dislate de tener un dólar que está rondando los 400 pesos, que es el dólar real, el dólar verde, el billete que se opera en todo el mundo, y si uno viaja al exterior tiene que llevar de esos dólares. Y otro es lo que recibe cualquier productor que exporta, por cualquier rubro, porque esto impacta al agro. Si hay algo, menos desfavorable, es que por lo menos esto no discrimina en contra del sector. Y ahora es más, empieza a discriminar a favor, porque el que exporte un producto industrial de otras características, el que exporte bulones, por ejemplo, va a estar recibiendo un dólar de 200 pesos. Así que está mal.
necesitamos un solo dólar y una economía sana es el que exporta obtiene el valor pleno de su producto. Y esto involucra también al tema de retenciones, tener retenciones del 33% en el caso de la soja, y también del 12% en el caso de los cereales, como maíz y trigo, es otro disparate que no tiene ninguna justificación, salvo la ideológica. A alguien se le ocurre que está mal que los productores agrícolas reciban el precio lleno de su producto sin ninguna clase de tracción. Bueno, yo pienso que no es justo que exista esa discriminación y que esto implique finalmente que las ventajas competitivas que desarrolla el sector se vayan por el caño de los derechos de exportación, donde uno manda 3 camiones al puerto con el flete pago de los 3 camiones más el IVA de los 3 camiones y después va a cobrar 2 de esos camiones y nunca va a recuperar el IVA de todo lo que estuvo poniendo y que siempre le generan saldos que son imposibles de recuperar. Bueno, me parece que, como hablábamos con Alfredo Paseiro, se empieza a debatir una ley agroindustrial. Estas cuestiones están un poco dentro de esa ley, pero la cuestión de los derechos de exportación y el diferencial cambiario quedaron bajo un paraguas como esperando tiempos políticos más adecuados para tratarlos. Yo creo que no hay tiempo, y más después de lo que ha sido esta campaña, es necesario tender un puente para reconstruir capital de trabajo, y eso significa salirse ya de este tema de las retenciones. No se puede intentar seguir cobrándole al sector para financiar otras áreas de la economía y otras necesidades consideradas plausibles o no por parte del gobierno nacional e incluso desde el punto de vista de buena parte de la sociedad, pero lo que significa es que este año hemos tenido una pérdida neta monstruosa en el sector y hace falta capital de trabajo para seguir adelante. La mejor forma de generar ese capital de trabajo es no extrayéndolo de quienes lo necesitan para seguir produciendo. Hace falta, el Fondo Monetario presiona y presionó en su momento, lo hicieron en la era Macri con el ministro de Economía Duhovne, lo hicieron después, presionaron permanentemente para que haya derechos de exportación, para que la Argentina tome de ahí para poder honrar su deuda. Bueno, la Argentina necesita que la deuda sea refinanciada y va a ser más confiable si muestra que tiene un flujo productivo creciente. Y para tener un flujo productivo creciente, lo primero es reconstruir las condiciones para que no se siga alterando la relación insumo-producto. No sigamos afectando la tecnología, obligando a pagar con $1 por el fertilizante y con un 33% menos al producto soja que se obtiene a partir de ese fertilizante fosfatado, o con esa detracción del 12% del maíz que también hace que finalmente fertilicemos menos, o con el trigo y con todos los productos que sufren este tipo de detracción. Creo que tenemos que terminar definitivamente con esto y buscar mecanismos para no desfinanciar al Estado. El sector agropecuario puede contribuir, pero en este momento lo que necesitamos es que de alguna manera esos 120, 130 mil millones de dólares que el agro cedió al conjunto de la economía y la sociedad vuelvan, aunque sea en parte, para reconstruir capital de trabajo. Hasta la semana que viene y felices Pascuas.